Hola, mi nombre es Unai Zorrilla y voy a ser el encargado de mostraros pues cómo crear, en este caso, una aplicación de ejemplo de un gestor de vehículos en Microsoft Visual Basic 2005 Express. Bueno, la aplicación que vamos a realizar es sencillita, va a ser de tipo monolítico, es decir, todo en un mismo ejecutable. De todas formas, si queréis pues ver algo más complicado, que funcione de forma distribuida, que trabaje con N capas, en el que podemos usar un cliente web o clientes dispositivos inteligentes como una Pocket PC y demás, podéis ver en www.desarrollaconmsdn.com un ejemplo de una aplicación más complicada, así como una serie de tutoriales explicativos acerca de la creación de esa aplicación. En este caso lo que vamos a hacer, como digo, es un pequeñito gestor de un videoclub en el que podemos tener nuevos socios, en el que podemos alquilar películas y devolver pues películas. Nuestra primera tarea en este vídeo va a ser pues la creación de la base de datos con la que vamos a trabajar y de las entidades dataset tipados con los que vamos a trabajar a lo largo de la aplicación. Bien, el tema de dataset tipados y en general el acceso a datos con Adobe.net podéis ver en este mismo tutorial, en el tema de acceso a datos con Adobe.net, pues ejemplos de uso de dataset tipados, de qué es un dataset tipado y cómo podemos trabajar con ellos. Bien, durante la instalación de Visual Basic 2005 Express yo he seleccionado en las opciones de instalación que me instalara SQL Server Express para que podamos trabajar con ese tipo de base de datos. Bien, entonces nuestra primera tarea va a ser crear un nuevo proyecto de aplicación para Windows y le vamos a llamar el MDSN Video. La solución también se llamará de igual manera. Y una vez creado este proyecto, como he dicho, vamos a empezar a crear esa base de datos con la que vamos a trabajar. La base de datos va a constar de únicamente 3 tablas, una tabla de socios, una tabla de películas y una tabla de alquileres. Una de las novedades que nos permite Visual Basic 2005 Express es poder incluir directamente un archivo de bases de datos dentro de un proyecto. Si nos vamos al proyecto y decimos agregar nuevo elemento, fijaros que yo puedo incluir un nuevo archivo de tipo bases de datos de SQL. Bien, ese archivo lo voy a llamar db. Bien, y una vez incluido este archivo dentro del proyecto en este caso MSDN Video, lo que voy a hacer es crear o trabajar con él pues creando, como digo, 3 tablas. Vamos a esperar a que termine un poquito el asistente de configuración. Ahora pues nos saldrá una ventana, bueno, pues intentando recuperar información de la base de datos, que en este caso la hemos creado de nuevo, está vacía. La cerramos y ahora sí ya podemos abrirla, y en la ventana de explorador de bases de datos podemos pues vamos a quitar esto de aquí, podemos empezar a crear tablas. Bien, nuestra primera tabla va a ser la tabla de socios. Esa tabla de socios pues va a contener un campo que se va a llamar DNI, ¿de acuerdo? Un DNI consta de lo de caracteres. Vamos a hacer que no permita valores nulos. Además, esto va a ser la clave principal para esta tabla. Vamos a poner pues nombre, ¿de acuerdo? Vamos a poner apellidos. En este caso vamos a decir que sea de 100. Vamos a poner teléfono. Esto le va a llegar con un chat de 13 y un email de ese socio. En este caso vamos a poner por defecto esto. Bien, ya tenemos nuestra primera tabla creada. Esto lo vamos a guardar. Vamos a decir que se va a llamar socios. Vamos a crear una segunda tabla, en este caso la de películas. Películas va a tener en el campo de clave primaria un código de barras, ¿de acuerdo? Este código de barras pues va a ser 10 caracteres, también clave principal.
va a tener un título, vamos a ponerle 200, y va a tener pues un stock. El stock nos va a decir en todo momento, va a ser de tipo entero y va a ser pues por defecto pues 0, y nos va a decir en todo momento pues el stock que tenemos para las películas. En el momento que una película se alquile, pues este stock de esta película se va a decrementar en una unidad, y si se devuelve pues se va a incrementar en una unidad. Bien, ya tenemos esta tabla que, repito, eran películas, y ahora para terminar tenemos que crear una nueva tabla de alquileres. Bien, esta tabla de alquileres va a tener una clave primaria artificial que vamos a crear nosotros, que va a ser por defecto un entero, y además lo que vamos a hacer es asignarle pues un identity. Podemos ver aquí especificación de identidad, decirle que es de tipo identity, bien, que va a comenzar en 1 y el paso va a aumentar de 1 en 1. Bien, al ser una clave pues un poco artificial, pues los identities nos ayudan pues en principio a olvidarnos de asignar una nueva clave y recuperar el máximo que hubiera en la tabla, sumarle 1, etc. Bien, socio DNI me va a especificar pues el DNI del socio que alquila una determinada película. Esto también tiene que ser no nulo, es decir, va a ser una clave externa para la tabla de socios. También tengo código de barras. Vamos a poner un char de 10, también no nulo, que es el código de barras de la película que alquilo. La fecha de alquiler, de acuerdo, que va a ser un datetime, y un valor o un flag que se va a llamar de vuelta, que me va a especificar si esta película ha sido devuelta o no. Bien, esto lo podemos hacer con un campo de tipo bit, y este campo de tipo bit vamos a hacer que por defecto pues no esté de vuelta. Bien, ya tenemos especificada esta tabla, es alquileres. Bueno, y ahora lo que tendríamos que realizar es pues esas claves externas que teníamos aquí, pues asignarle los valores de clave externa con la tabla que hace de maestre y demás. Se puede hacer de varias maneras, bien agregar en esta tabla las propiedades por relaciones, o bien una manera facilita es en el diagrama de bases de datos pues crear un nuevo diagrama, decirle pues las tablas con las que queremos realizar este diagrama, y bueno, vamos a colocar esto un poco, vamos a poner aquí películas socios y aquí alquileres. Entonces lo que sabemos es que este campo socios, su clave externa es el socio DNI de la tabla de socios. Bien, eso lo tenemos aquí, tenemos esta clave creada, y ahora sabemos también que este código de barras pertenece a un código de barras que tenemos aquí. Bien, código de barras con código de barras, le damos a aceptar y ya tenemos pues esta restricción creada. Guardamos esto, nos va a pedir bueno, que las tablas han sido modificadas. Vale, damos un nombre a este diagrama que hemos creado, y ahora ya podemos cerrar estas ventanas en las que creamos las tablas, y ahora podemos empezar a trabajar en la creación de nuestros datasets tipados. Bien, si os fijáis en el menú datos, si hacemos clic en mostrar orígenes de datos, nos permite pues agregar orígenes de datos a nuestro proyecto. En este caso vamos a usar bases de datos, ya que como hemos dicho la aplicación es sencillita y vamos a tener la base de datos, no vamos a trabajar con NCampas, sino la base de datos la vamos a tener pues en este caso dentro del proyecto. Si trabajáramos con algo más complicado, pues podríamos usar pues como origen de datos un objeto, bien un web service, un servicio web, pero bueno, en este caso vamos a seleccionar bases de datos, elegimos la conexión, en este caso es la que hemos creado al agregar la base de datos, le decimos si queremos guardar la conexión. De acuerdo, y bien, ahora vamos pues a crear el origen de datos para la tabla socios, o el dataset tipado para la tabla socios. Bien, si tuviéramos algún tipo de entidad que necesitáramos ver, por ejemplo, maestro detalle como pedidos y líneas pedidos, podríamos haber seleccionado
dos tablas y poder incluir esas dos tablas dentro del dataset tipado con la relación que tuvieran, etcétera. Bueno, en este caso vamos a llamarle socios de S y solo vamos a incluir la tabla socios. Bien, hacemos clic en finalizar para que nos incluya este dataset tipado dentro del proyecto y fijaros, efectivamente yo tengo este dataset que puedo abrir. Además puedo modificar en tiempo de diseño porque vamos a hacer esto un poquito más grande. Yo puedo pues aquí tanto el tipo de campo que es, si es de tipo string, si permite nulos o no, y además puedo modificarle el nombre si quiero, independientemente del campo que tengamos en la base de datos. Y además yo tengo para esta entidad o esta estructura de memoria que voy a tener, que va a ser un dataset tipado, voy a tener un adaptador, el cual me va a proporcionar métodos para poblar este dataset o esta estructura en memoria con los datos que tengo en la base de datos. Nosotros veremos cómo podemos agregar pues nuevos métodos de fill, en este caso que pueda tomar parámetros. Por ejemplo, aquí nos interesaría tener un método de fill para intentar seleccionar aquellos socios que tengan un nombre o unos apellidos pues determinados, ¿de acuerdo? Y eso lo veremos pues un poco más adelante. Bien, la misma tarea que hicimos para socios la vamos a hacer pues para alquileres y para películas. Bien, tenemos en este caso vamos a seleccionar películas, le vamos a llamar pues películas PS. Bien, y vamos a agregar el último que nos queda, que es el de alquileres. Bien, seleccionamos tablas, alquileres. Fijaros que también podría incluir alguna vista como origen de datos, la función, procedimiento almacenado. Bien, y este va a ser alquileres DS. Vamos a seguir la nomenclatura que teníamos. Bien, ya tenemos estos tres datasets tipados que los tenemos en el proyecto: películas de S, socios de S, alquileres de S. Y fijaros que también los tenemos en el origen de datos. Y bueno, veremos cómo podemos, fijaros que asigna un control determinado a cada campo de, pues en este caso la tabla de alquileres, de vuelta en un campo bit, nos asigna por defecto un checkbox, fecha and time, nos asigna un objeto de time picker. Bien, tenemos los checkbox para estos veremos más adelante que podemos modificarlos y seleccionar otro control específico. Por ejemplo, en la tabla de socios para DNI, como el DNI tiene que cumplir una máscara específica, son 8 números y una letra, y tiene que ser específicamente de esta manera, pues podríamos seleccionar un masked textbox, de acuerdo, en vez de un textbox a secas. Bueno, esto lo veremos más adelante. Bien, bueno, para terminar lo que vamos a hacer es pues incluir una serie de datos para trabajar en estas tablas. Fijaros que yo le he dado el botón derecho, mostrar datos de tabla, y bueno, lo que vamos a hacer es pues incluir un DNI, son 8 números y una letra. En este caso la letra es importante, esta letra no es aleatoria, sino que depende digamos de los números, de los 8 números anteriores, ¿de acuerdo? Dependiendo de esos 8 números pues hay una operación una cadena de texto, hay que calcular el resto, dividir estos números entre 23. Bueno, esto lo veremos más adelante, y nos da una letra que es la que asigna el DNI. Vamos a ponerle un nombre, Antonio Pérez Pérez. Vamos a poner un teléfono y un email. Bueno, vamos a crear otro. Si no me equivoco, para el 1 es la R. Bien, vamos a establecer otro número, aquí cualquiera. ¿De acuerdo? Bien, tenemos esta tabla de socios guardados.
Ahora vamos pues a la tabla de, por ejemplo, películas. Vamos a agregar o mostrar datos de la tabla, y en película lo que vamos a hacer pues es agregar una nueva pues película, ¿de acuerdo? El código de barras tiene que ser 10 dígitos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? Vamos a poner lo que el viento se llevó, por ejemplo, y el stock pues 3, y vamos a poner otra película. Fijaros que la idea de esto es que haya una máquina lectora de códigos de barras que vaya trabajando con los códigos de barras, las etiquetas que tenemos puestas en las películas. Vamos a poner Matrix, por ejemplo, y Stock 2. Bien, esto lo podemos guardar, y para terminar, pues fijaros que yo podría también meter en alquileres. En este caso no nos interesa, pero bueno, también podría meter datos. Bueno, con este vídeo hemos terminado pues la creación de nuestra base de datos. Habíamos visto cómo Microsoft Visual Basic 2005 Express nos permite incluir un archivo de bases de datos. Esto es una cosa nueva. Además hemos visto cómo crear de una manera fácil estos datasets tipados pues mediante orígenes de datos, ¿de acuerdo? Y cómo estos datasets tipados, si vamos a mostrar datos y decimos que nos enseñe el código, pues podemos ver cómo lo que tienen es un adaptador. Vamos a mirar por aquí. Vamos a ver el código. Lo que tiene es un adaptador que nos va a permitir pues bien poblar este dataset o esta entidad y volcar esos datos de la base de datos en esta representación o estructura de memoria, y posteriormente cuando nosotros actualicemos pues estos datos nuevos o modificados que tenemos en el dataset tipado, pues mediante el adaptador llevarlos a la base de datos. Además nos va a permitir pues acceder de una manera muy fácil a las columnas de las tablas mediante propiedades. Nos va a permitir pues buscar y hacer selecciones en los datos que tengamos en nuestra estructura. Fijaros, nos va a permitir de una manera muy fácil añadir una nueva fila a esta estructura de memoria mediante simplemente pues los identificadores de las columnas. Fijaros ahí de una manera bastante sencilla. Nos va a permitir buscar por las claves primarias, y como digo pues va a incluir un table adapter, que básicamente es una descripción de tabla con un adaptador que nos va a permitir pues todo el tema de actualizaciones y poblado de estos elementos. En el siguiente vídeo veremos pues cómo crear ya la primera parte de nuestra interfaz gráfica, y vamos a empezar a trabajar ya más seriamente con la aplicación de ejemplo de MSDN Video.